A ver, pensemos en pleno siglo XIX. Una nueva filosofía empieza a extenderse por Europa y América, y no es una cualquiera, ¿eh? Es una que intenta dar respuesta a las preguntas de siempre, las grandes preguntas de la humanidad, pero con un enfoque totalmente nuevo. No se trataba solo de creer por creer, sino de investigar, de forma sistemática, un fenómeno que tenía a la sociedad completamente fascinada. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en ello. Todo, absolutamente todo, arrancó con esta pregunta. Porque, a ver, lo de las mesas que se movían y daban golpes con sentido no era algo nuevo, pero sí que era la primera vez que un movimiento se organizaba para estudiarlo en serio. La cuestión ya no era si las mesas se movían, que para muchos eso ya era un hecho, sino quién o qué estaba detrás de todo eso. Y aquí está el quid de la cuestión, expresado perfectamente por el propio codificador del espiritismo, Allan Kardec. ¿Cómo era posible? ¿Cómo de personas sin apenas formación, a veces analfabetas, salían de repente respuestas supercomplejas o poesías de una calidad literaria altísima? Este era el verdadero rompecabezas. No eran simples ruidos, estaba claro que detrás había una inteligencia. Venga, vamos a empezar por la base, por el principio de todo, la evidencia de que existía una comunicación inteligente que fue lo que captó la atención de tantísimos pensadores de la época. Es que el espiritismo en su origen no se presentó como una religión, ojo con esto. Nació como una ciencia de observación. El objetivo era aplicar la lógica, el método científico, a unos hechos que, no tenían una explicación fácil. La pregunta era muy clara. Si la causa de esos mensajes inteligentes no era la persona que servía de medium, entonces ¿cuál era? Vale. Una vez que se da por hecho que hay una inteligencia externa comunicándose, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Quiénes son? Vamos a ver ahora cómo esta filosofía define a la fuente de esas comunicaciones. El punto clave es este. Para el espiritismo, un espíritu no es una especie de fantasma o una energía abstracta. No. Es un individuo con su personalidad, con sus recuerdos, con su propio camino. La idea es que todos, absolutamente todos, somos creados simples e ignorantes, y que el sentido de la existencia es ir progresando, ir mejorando a través de muchas vidas. Esta analogía que aparece en el libro de los espíritus lo explica de maravilla. La vida en la Tierra es como un curso en el colegio. Hay quien aprovecha las lecciones y avanza más rápido, y hay quien, se resiste un poco y tiene que repetir exámenes. Pero, a diferencia de nuestra vida, que tiene un fin, el camino del espíritu es infinito. O sea, siempre hay otra oportunidad para aprender y para mejorar. Y aquí hay que fijarse en un matiz que es súper importante. El espiritismo rechaza de plano la idea de la metapsicosis. O sea, eso de que un alma humana pueda reencarnar en un animal. No. La ley del progreso es muy estricta en esto. El espíritu nunca, jamás retrocede. Cada vida, por muy dura que sea, es siempre un paso hacia adelante en una escalera evolutiva que no tiene fin. De acuerdo. Entonces, si existen espíritus individuales que están en un viaje de progreso constante, ¿cómo se comunican exactamente con nuestro mundo? Pues aquí es donde entra en juego el concepto de la mediumnidad. Para explicar algo tan abstracto, los textos espiritistas usan una analogía muy de su tiempo, muy del siglo XIX, la electricidad, que era la gran novedad. Pensemos en un circuito eléctrico normal y corriente. Se necesita una fuente de energía, un cable que la conduzca y la propia corriente. Pues bien, el circuito mediúmnico funcionaría de una forma parecida, pero en un plano mental. Con esta tabla la analogía queda clarísima. El espíritu es el generador, la fuente que emite el pensamiento. El medium hace de conductor, es el canal que permite que ese pensamiento se transmita. Y la corriente, claro, no es de electrones, sino que es un flujo mental, una transmisión de pensamiento a pensamiento. Y aquí viene un detalle fundamental. La comunicación no es algo automático, no es darle a un interruptor y listo, requiere lo que se llama sintonía psíquica. Es decir, el espíritu y el medium tienen que estar, por así decirlo, en la misma frecuencia mental. Tiene que haber una especie de conexión, de compenetración, para que el mensaje llegue con claridad. Claro, esta capacidad de comunicarse con el más allá tiene unas consecuencias enormes sobre una de las mayores incógnitas de la existencia. ¿Qué pasa realmente cuando nos morimos? Aquí vemos un choque frontal con las ideas más tradicionales sobre el más allá. El espiritismo rechaza por completo la idea de un castigo eterno por los errores de una única y corta vida. En su lugar, lo que propone es que el sufrimiento es una consecuencia lógica de nuestros actos, pero siempre es temporal y sobre todo tiene un fin educativo. Siempre hay una nueva oportunidad para corregir y para avanzar. La experiencia de la muerte, según estos textos, tampoco es la misma para todo el mundo. Describen escenarios muy distintos. Para un alma con una cierta elevación moral, es una liberación, es algo sereno.
Para alguien que ha muerto de forma violenta puede haber un periodo de bastante confusión, y en el caso del suicidio se describe como una experiencia especialmente dolorosa, porque el espíritu sigue atado al cuerpo y siente su descomposición, ya que ese lazo vital se rompió antes de tiempo. Esto le da una vuelta de tuerca completa a la idea del sufrimiento. Ya no es un castigo de Dios ni nada parecido. Las dificultades de la vida se ven como pruebas, que a veces el propio espíritu ha elegido antes de nacer para fortalecerse y para avanzar más rápido. Es un poco como un atleta que elige un entrenamiento durísimo para llegar a lo más alto. Y para terminar, vamos a ver cómo estas ideas no se quedaron solo en los libros. Al contrario, tuvieron un impacto muy real en la sociedad y en la vida de muchísima gente. El crecimiento fue, rapidísimo. Desde que se codifica en París en 1857 se expande por toda Europa y América a una velocidad de vértigo. En España, por ejemplo, su influencia llegó a ser tal que en 1873 se propuso formalmente en las Cortes que se incluyera en la enseñanza pública. Y el Congreso de Barcelona en el 34 ya demuestra que era un movimiento internacional totalmente consolidado. Pero más allá de los grandes movimientos y de las cifras, el impacto real se ve en las historias personales. Como esta, sacada de los escritos de la época, que cuenta cómo el espíritu de un niño, al que un juez había ayudado en vida, vuelve después de morir para consolar y proteger a ese mismo juez en sus peores momentos. Es un ejemplo perfecto de esa dimensión moral. La gratitud y los lazos no se rompen con la muerte. Así que al final la conclusión es que no estamos hablando solo de una teoría sobre el más allá. Es una filosofía de vida que implica una responsabilidad personal enorme. Cada acto, cada pensamiento tiene sus consecuencias y el objetivo final es siempre el progreso moral e intelectual. Un viaje que, según esta visión, nunca termina. Kardec lanzó este desafío a sus críticos y la verdad es que resume muy bien el espíritu de toda esta filosofía. No pide una fe ciega, para nada. Invita al debate, a la razón. Su argumento es, básicamente, si no os gusta esto, perfecto, pero traed una alternativa que sea más lógica, que dé más esperanza y que, en definitiva, haga más feliz a la gente. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Claro, con su base en la observación de fenómenos, parece una ciencia. Con su código moral y sus respuestas a las grandes preguntas, se parece mucho a una filosofía. Y como trata sobre Dios y el destino del alma, pues tiene todos los elementos de una religión. Entonces, ¿qué es? Pues la verdad es que el debate sigue abierto. Quizás es que no encaja del todo en ninguna de esas cajas. Lo que es innegable es que para millones de personas desde el siglo XIX hasta hoy ha sido y es un sistema coherente para darle un sentido a la vida, para encontrar consuelo y para tener un propósito basado en la idea de un progreso eterno. Gracias por habernos acompañado en este repaso a una corriente de pensamiento realmente fascinante. ¡Hasta la próxima!